Saludo, apreciado hermano. Hoy nos reunimos una vez más para estudiar un tema sumamente fascinante. Uno de los temas más maravillosos que menciona la palabra del Señor. Y me encuentro reunido con estos expertos en el tema del Espíritu Santo, un tema fascinante, sus dudas, inquietudes, lo que la Biblia establece del tema, cuán importante es el Espíritu en este tiempo, por qué ha sido tan mal interpretado la persona del Espíritu, tanto en el pasado, presente como en el futuro. Todas estas preguntas las vamos a analizar el día de hoy. Hay dos libros que estamos recomendando que usted puede buscarlo y obtenerlo. Hay un libro conocido como La venida del Consolador, escrita por un teólogo adventista del siglo pasado, Leroy Freud se llama, una eminencia en el tema. Y otro folleto, no es un libro, es un folleto sumamente interesante, esta vez escrito por un teólogo más moderno, más de la actualidad, como lo es el pastor Andrés Portes, y él escribió este folleto interesantísimo, el Espíritu Santo. Son 137 preguntas contestadas a la luz de la palabra de Dios. Así es que este mensaje y este programa te lo va a ver transmitido a través del canal Caminando con Jesús. Ese se llama el canal por Facebook. Así es que disfrutemos del contenido del programa de esta noche. Le damos la bienvenida tanto a Diógenes como al ingeniero Colón, que está aquí, y nuestro tercer experto, Joel Estrella. Entonces, con ello analizaremos este fascinante tema que se llama el Espíritu Santo. Iniciamos nuestro estudio de inmediatamente este trabajo que hemos realizado, y queremos consultar esta primera parte preguntándole a nuestro experto, el licenciado Rodríguez, acerca de quién es realmente el Espíritu Santo. Licenciado Apolinar. Buenas, bendiciones para todos, que la paz de Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Estamos contentos, Jiminián. Y mira, lo más importante de todo esto es que estamos hablando de un tema muy importante. Escuché de alguien que, refiriéndose a la introducción de abordar este tema, a un expositor una vez, debiéramos quitarnos los calzados en la santidad del momento al hablar de este importante tema de la figura del personaje del Dios, el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir de contexto ahí una vez que el Espíritu Santo es Dios. Y quiero decir y enfatizar que el Espíritu Santo no es necesariamente la tercera persona, es Dios. Y aquí no quiero hacer un preámbulo, no importa el orden. Escuchamos muy y rezamos y repetimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El orden de entrada no significa la importancia ni la grandeza de uno ni el otro. No sé si me explico. Entonces, en este orden lo que quería presentar es que realmente el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y es lo que vamos a ver durante cada exposición que va a haber aquí. Quiero decir y enfatizar esto: el nombre de Dios, ¿cuál es? Lo más cercano al español, Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. Jesucristo es Jehová. El Padre es Jehová. Ese es su nombre. Así es. Ingeniero Colón, ¿pudiésemos decir que el Espíritu Santo es una persona? Claro que sí. Buenas. Ustedes saben que
el Espíritu Santo es una persona y podemos detallar, mis hermanos queridos, las cualidades de una persona. O sea, en las cualidades que tenemos, las personas tienen muchas cualidades, pero hay tres. Hay tres cualidades que son clave para uno saber que es una persona. Y número uno, el Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar. Razona. Número dos, el Espíritu Santo tiene la capacidad para experimentar emociones. Número tres, el Espíritu Santo tiene la capacidad para tomar decisiones. En el primer aspecto, en el razonamiento, podemos ver que en Romanos 8:27 dice que pero él que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo intercede. En 1 Corintios 2, 10, 11 dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña. Escudriña los corazones, todo lo escudriña. En Juan 14, 26, el Espíritu Santo consuela, recuerda. Una brisa suave no consuela. Y por eso, hermanos queridos, nosotros podemos ver que para una persona consolar, tiene que apiadarse de otro. Entonces, por eso vemos aquí que es una cualidad de una persona. Y en cuanto a Romanos 15:13, el Espíritu Santo llena, nos guía. Hermanos queridos, eso es fascinante. Saber que en esta cualidad de razonamiento. Ahora, en la cualidad de las emociones, dice aquí que el Espíritu Santo se enoja. En Isaías 66:10 dice que se enojó. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo se entristece. Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Amén. Así que, hermanos queridos, en la capacidad para tomar decisiones, dice que el Espíritu Santo toma voluntad, tiene voluntad propia, tiene soberanía, puede tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie. Porque dice en 1 Corintios, esto es maravilloso, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es algo que, como dice el hermano Diógenes, tenemos que quitarnos las sandalias. 1 Corintios 12:11 dice: pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. O sea, no tiene que pedirle permiso a nadie. Exactamente. El Espíritu Santo en Hechos 13:2 elige, dice: apártame a Saulo, a Bernabé para la obra que yo he mandado hacer. Y en Juan 14, 16, 17 dice que el Espíritu Santo tiene una relación personal y activa con nosotros los seres humanos. Así que es una persona. Ahí están las cualidades de una persona y el Espíritu Santo la tiene. Amén. Bien, Amén. qué bueno. Yo pienso que este tema es maravilloso. Sin lugar a duda, hay que quitarse las sandalias. Porque hablar del Espíritu Santo es sumamente maravilloso. La cantidad de enseñanza que aparece en la palabra de Mucho Dios. contenido. Mucho contenido de ese tema tan fascinante. Joel, sin lugar a duda, y en base a lo que hemos visto, hay razones de peso para decir que el Espíritu Santo es Dios. Sin lugar a duda. Buenas noches. En primer lugar, como ya lo mencionó Diógenes Colón, y usted decirlo, la Biblia, Dios es maravilloso en sí y se encarga de que entendamos cómo es su función y cómo Él trabaja. Y a través del tiempo se le ha dado mucha importancia a Cristo, y no es que no la tiene, pero se le ha quitado ese gran mérito que desea o que debe tener el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña claramente de que el Espíritu Santo es Dios. Un caso muy conocido está en el libro de Hechos, el capítulo 5, el tema de Ananías, cuando Pedro le dice a ellos:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es la primera afirmación que estamos viendo aquí, de que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene grandes atributos. También la Biblia nos enseña, el Salmo 139, el salmista David habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en sí mismo, para que entendamos mejor. Si vamos al Salmo 139, podamos ver, David dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No podemos, así como no nos podemos esconder de Dios Padre, tampoco nos podemos esconder de Dios Hijo y mucho menos de Dios Espíritu Santo. Vemos la omnisciencia del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2, versículo de 10 al 11, es bueno que lo lean, y vemos la omnipotencia del Espíritu Santo en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y como ya mencionó el hermano Colón, el Espíritu Santo es una persona. Y el apóstol Juan nos dice en 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Ustedes saben que en el pasado se colocaron las bases de la interpretación. Sin embargo, conjuntamente con ella, Olina Rodríguez, se crearon algunas confusiones en el pasado que se han venido arrastrando a través del tiempo. ¿Cuáles serían, o mejor dicho, por qué ha sido tan mal interpretado la persona del Espíritu Santo? Bueno, Jiminián, y amados televidentes e internautas que nos siguen, oigan algo importante, porque de pronto es porque ha sido mal entendido, ¿verdad que sí? O mal interpretado el Espíritu Santo. Jesucristo ha sido mal entendido. El Padre ha sido mal entendido. La figura de Trinidad o Deidad, o como quieran llamarle, porque a veces quieren como satanizar el término Trinidad porque no aparezca textualmente en la Biblia. Y tú escuchas términos como los que son trinitarios, que defienden la Trinidad, o en este caso los que no la defienden. El punto donde quiero presentarte es, incluso se entiende que con la entrada de Domingo Constantino le dio paso a la doctrina o la enseñanza de la Trinidad en su tiempo. Y entonces la gente cree muchas veces que muchas religiones, al igual cristianas, de origen quizá un poquito más protestante, están como en la misma ola del catolicismo. Sin embargo, no es así. La verdad sobre Dios Espíritu Santo a veces viene a traer confusión porque hay muchos textos. Ahorita hablábamos de que este tema es abundante, tiene mucha tela por donde cortar. Así como temas acerca de el mismo Jesucristo, como decía, y Jesucristo que aparece en todo el Nuevo Testamento, y la gente lo puede ver como el hombre, la gente lo puede ver como Dios, otros lo pueden ver como un Dios más pequeño, como un gran líder, como un gran profeta, porque hay mucho contenido. Pero en esencia tenemos a un Jesucristo que vino a salvarnos a nosotros, es nuestro Salvador. Dios sí es Dios, sin embargo se cuestiona su divinidad. En este caso también se cuestiona el tema lo malentendido del Espíritu Santo por las mismas razones. La misma razón es que todo aquel que saca de completo el tema del Espíritu Santo, por ejemplo, hay gente que cree en la unicidad de Dios, único Dios. Y es así. Efesios 4:6 dice que hay un Dios y Padre. En el mismo Antiguo Testamento dice que Jehová uno es. O sea, estamos claros que Dios es uno. Entonces, cae en la misma situación de que hay muchas personas que han interpretado el Espíritu Santo en esa unicidad, en lo que es
la modalidad de Dios o la modalidad del Espíritu Santo. O un Dios Padre o el Dios Jehová, que en una ocasión es Padre, en una ocasión fue Hijo y luego Espíritu Santo. Sin embargo, no quiera decir que el Espíritu Santo no tenga la participación. Por ejemplo, hay texto, voy a leer al uno, por ejemplo, elegir uno de Lucas 11:13, pues si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Leo Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Y otro texto donde se repite varias veces el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, y se puede dar a entender que es una parte, como una fuerza de Dios, tanto en el Padre como en el Hijo. Y no entendiendo, hay una cita clave que me tocó de Mateo 28, 19, 20, ahí donde expresa en la orden bautismal. Y el mismo Jesucristo cita y dice bien claro, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí no hay por dónde coger, ahí no hay por dónde alardear ni rebuscar. No hay que buscar una quinta. Entendemos ahí de que hay una participación especial tanto en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una orden del mismo Jesús. Entonces a veces queremos cuestionar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una función especial. Y cuando nosotros no la sentimos, no la buscamos, entonces la vamos a malinterpretar, le vamos a dar un malentendido. Y esa es una de las problemáticas que hay con relación a esta enseñanza del Espíritu Santo como Dios. Se cuestiona porque de manera espiritual, puedo decir, no nos interesa, creemos que no es necesario, entre otras cosas. Y perdemos el privilegio entonces de tenerlo. Entonces, pudiésemos decir, Colón, pudiésemos probar con la Biblia de que el Espíritu Santo es parte de la deidad como Dios. Claro que sí, claro que sí. Y algo interesante es cuando vemos en la parte, cuando Juan comenzó este ministerio tan maravilloso que fue de abrir el camino al Señor Jesucristo, vemos aquí en Juan 1:32 que dice así: Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. O sea, aquí vemos que en esta parte del bautismo de Jesús, como las tres personas de la deidad tuvieron juntas. Porque dice que Jesús estuvo ahí bautizándose. El Espíritu Santo desciende como paloma y una voz del cielo que decía, este es mi hijo. O sea, aquí vemos cómo los tres actúan en esta parte. Pero más interesante también, en 1 Corintios 12, verso 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es Dios y que pertenece a la deidad. También podemos ver cuando el mismo Jesús le dice a los discípulos, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque le voy a enviar el otro consolador. O sea, el otro, él igual que yo. O sea, aquí podemos ver, mis hermanos queridos, cómo el Espíritu Santo es parte de la deidad. Amén. Bien, nos estamos gozando en el tema acerca del Espíritu Santo. Lo que la Biblia establece e enseña en cuanto a este tema fascinante
que estamos aquí desglosando con nuestros compañeros expertos en el tema. Una pregunta que no puede faltar, Joel. Entonces, ¿qué sería el pecado, la blasfemia contra el Espíritu o el pecado imperdonable? La Biblia, el mismo Jesús, y mira, interesante pregunta, y vamos a ver lo que nos dice la Biblia y también vamos a entender el contexto del mismo, ¿verdad? En Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesucristo mismo dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Cristo hace mención de esto, porque si bien sabemos que los judíos pues creían en Dios, mas no aceptaron a Jesucristo hombre, enviado por Dios para salvación de nosotros, ¿verdad? Pero Cristo le hace mención de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, porque que blasfema contra el Espíritu Santo, de Dios blasfemia, porque el Espíritu Santo, como ya hemos visto, es Dios. En Marcos 3, 28 al 30 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí vuelvo y hacemos mención. ¿Qué le queremos decir con esto? No es que si blasfemamos contra el Espíritu Santo de manera inconsciente, porque muchas personas pues lo hacemos, porque no tenemos el conocimiento tal, quizás, de quién es el Espíritu Santo. Al no tener el conocimiento tal, pues Dios perdona todos los pecados. Ahora, aquellos que conocen a Dios, que conocen que el Espíritu Santo es Dios y blasfeman contra el Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado, según lo que nos dice la Biblia. Ustedes saben, mis apreciados amigos que nos siguen a través de las redes sociales y que van a disfrutar están disfrutando de este maravilloso tema, ese rechazo sistemático a la voz de Dios. Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está tocando. Ábrele el corazón. Amén. No siga resistiendo. Diógenes registra en la Biblia que muy en el pasado, muy en la antigüedad, el Espíritu Santo tuvo una función activa. Actuó, se mantuvo activo allí antes de la creación. ¿Tuviésemos algún registro de eso? El punto es Génesis, porque no tenemos como escrito antes de Génesis. Hoy en Génesis se marca la creación. Pero cuando hablamos del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, ahí se ve un papel importantísimo del Espíritu de Dios, porque esa es la figura también que se muestra. Dice el verso 2, leo desde el 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Ya el término Dios, eso no hay que aclarárselo a nadie. Los textos originales, griego, hebreo, marcan a que Dios, este término Dios, es pluralizado. Entonces, los cielos, creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ahí hace como, estamos claros, porque el Nuevo Testamento sostiene, Colosenses, de que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y Juan 1, en Él y por Él. Entonces, también da una participación ya, porque la Biblia atestigua de que Jesucristo estaba ahí. Y dice que Dios
y luego hace como un detallito y dice que específicamente el Espíritu de Dios, así que dice el Espíritu de Dios, y ahí que vienen muchas cosas la gente, lo que decía ahorita, dice el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, Dios, dice, se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas. 1.26, el mismo Dios habla en términos plural cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. El mismo capítulo 11.6, 11.7, en el caso de la Torre de Babel, cuando Dios que está observando dijo, oye, no hay nadie que haga desistir a esta gente, por lo tanto descendamos y confundamos sus lenguas. Y dice que actúa allí la participación de Dios de manera el Dios completo. Hay un comentario que está aquí, dice el Espíritu de Dios se movía. Esto significa la participación del Espíritu Santo en la creación. Es decir, que había una manera activa el Espíritu Santo obrando. Entonces, ya vemos en todo el contenido también otra porción donde el Señor dice que esto no es con fuerza, sino con ¿qué? En Zacarías 4:6, sino con mi espíritu. O sea que el Señor es el Dios, hay una participación muy especial del Espíritu Santo, y ya hemos hablado todas las características que tiene el Espíritu Santo, que convence, que ayuda, que gime por nosotros. La misma posición de que llegamos, y quiero agregar un poquito ahí, de que llegamos a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo insiste en nuestra conversión, insiste en que nosotros seamos mejores, y cuando ya no hay forma, que rechazamos constantemente la fuerza, rechazamos el poder del Espíritu Santo en nosotros de convencernos, entonces ya estamos negándole, blasfemándole, y vamos a decir diciendo vituperio contra él. Pero más que eso es el rechazo a la salvación que constituye esto. Así que el Espíritu Santo desde la creación estuvo, y el mismo Jesucristo dijo, me voy y es bueno que yo me vaya, y le dejaré que el otro consolador. Si hay uno, es uno solo. Entonces, en este caso, él está mandando a otro. Es decir, que hay otro que actúa. El Espíritu Santo. Es interesante realmente. Es decir, que el Espíritu Santo es el que ministra y trabaja con nosotros desde la creación, desde antes y aún en estos tiempos con nosotros. Así es. Hemos escuchado muchas veces decir, estoy lleno del Espíritu. Ingeniero Colón, ¿qué significa realmente estar lleno del Espíritu? Es interesante. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Es interesante porque estar lleno del Espíritu es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Eso es estar lleno del Espíritu. Esto muestra que ser lleno del Espíritu es un contraste con los hábitos y deseos carnales. Enfocarse en vivir una vida que honra a Dios. Entonces, cuando usted y yo hablamos que estamos llenos del Espíritu, es porque usted y yo caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, gozo, templanza, todo eso. Estar lleno del Espíritu Santo produce un fruto visible en la vida del creyente. Amén. O sea, desarrollando un carácter en el individuo que transforma su vida diaria. O sea, la vida del ser humano, cuando está lleno del Espíritu, no es una vida igual que a los demás.
Es una vida que está transformada. Y ya, para finalizar esta parte aquí, dice Juan 16, 13. Qué interesante. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que aquí vemos que ser lleno del Espíritu Santo significa estar receptivo, o sea, receptivo a su dirección, a su enseñanza a través de la palabra de Dios. También ser lleno del Espíritu Santo significa vivir bajo un control, tener la capacidad de servir a Dios y reflejar su carácter en nuestras vidas. Eso es maravilloso. Joel, ¿qué podríamos decir? Lo que puede hacer el Espíritu Santo en este tiempo, ahora, hoy, no mañana, hoy. ¿Qué puede hacer Él, el Espíritu Santo, por ti el día de hoy? Bueno, de una manera muy simple podríamos decir que sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Pero vamos a desarrollar, yo le voy a dar 6 puntos o 6 cosas de las que el Espíritu Santo puede hacer por ti, que nos escucha, que nos ve y por mí hoy en día. Una es la que acaba de mencionar nuestro hermano Colón en Juan 16:13, que es convencerte de la verdad y guiarte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, a toda la verdad. Solamente el Espíritu Santo, que es Dios, puede guiarte a la verdadera verdad. Porque se dicen muchas cosas, pero Él conoce la verdadera verdad y te puede guiar hacia ella. Segundo, darte paz y consuelo en un mundo lleno de turbulencia, de aflicciones. Juan 14, 26 y 27 dice: Jesús llamó al Espíritu Santo, el Consolador, el que nos da paz en medio de cualquier situación. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Es importante el bautismo de Cristo y el recibimiento del Espíritu Santo, hermano. Porque Jesucristo, hombre, el que murió por nosotros, sin el Espíritu Santo no hubiese podido cumplir sus obras. Y si Jesús, siendo hijo de Dios, necesitaba de la ayuda del Espíritu Santo, de ese gran consolador, de esa gran paz que Él transmite, ¿qué más nosotros? Tercero, ayudarte en oración. Dice Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por ti, Él intercede por mí. Porque no sabemos qué vamos a pedir, pero Él sí lo sabe. Y Él presenta esa oración bien, la regla, le da forma y la presenta e intercede con gemido por ti y por mí. Número 4, transforma tu vida y tu carácter. Muy importante, hay que transformar nuestro carácter. Es muy importante. Gálatas 5:22 también, como acaba de mencionar nuestro hermano Colón, dice: Él produce en ti el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cosas buenas. El Espíritu Santo solamente produce en nosotros cosas buenas. 5. Darnos fortaleza y poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, por eso Dios, a nosotros reconocer a Dios Hijo, Dios Padre nos hace la mayor entrega, que es el don del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no podremos sobrellevar, no podremos permanecer firmes en esta vida. El Espíritu Santo, como decía el hermano Diógenes, desde la creación ha venido desarrollando, estuvo con los profetas, estuvo con todos los hijos, estuvo con Jesús y está con uno de nosotros, guiándonos para entregarnos a Cristo cuando Cristo venga, como esa grande tarea que Cristo lo envió a cuidar de nosotros. 6. Muy importante, recordarte que eres un hijo de Dios,
Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Qué maravilloso. Él nos recuerda. Así cuando a veces nos sentimos como seres humanos poco abatidos, cuando fallamos, cuando flaqueamos, cuando tropezamos, Él nos dice, nos alimenta, tú eres hijo de Dios. Por tanto, tú eres vencedor, porque tú eres hijo de un Dios poderoso. Como Él es Dios, Él puede sacarte de donde quiera que tú estés y ponerte en el camino correcto. Así que, mis queridos hermanos, sin el Espíritu Santo no podremos atravesar este largo camino que nos espera hacia la tierra prometida. Amén. Amén. Dios, en unas palabras finales. Bueno, entonces, lo que me está preocupando de todo esto, mira, el tiempo que le estamos dedicando a este tema que es importante, la preocupación es que muchas personas se dejan engañar. Hemos crecido, hemos vivido bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad que sí? Bajo su protección, bajo sus alas. Y de pronto la gente está cuestionando cosas. Para mí, desde luego, Dios es real, Dios sigue siendo Dios. Y no quiero decir, me da igual que se llame así, que se llame, no. La Biblia establece funciones, establece nombre, establece que tenemos un Dios que es triuno, un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen unidad en pensamiento, en propósito, ¿verdad que sí? Objetivos para nosotros salvarnos, y tienen roles, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro tema es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos advierte de muchas cosas. Hay un temita un poquito delicado sobre la omnipresencia de Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra por estar en calidad de hombre. Hay algunas ideas que no es el tema ahora, pero Él promete que era importante que Él se fuera y dejara a un consolador. Y nosotros tenemos que dar, lo que yo entiendo que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo haga su función en nosotros. Y para eso está. Me gusta este texto, no es muy mío, no anda que el Espíritu está aquí, que está allí. Es Isaías 30:21. Algunos dicen, me habló la conciencia. El Espíritu Santo, Dios obrando. Oye cómo dice, tus oídos oirán detrás de ti palabras, de ti una palabra que te diga, dice la Reina Valera. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Y dice, la idea que nos inspira, que nos muestra el real camino y nos advierte. Así que no nos sintamos solos, tenemos la presencia de un Dios omnipresente con nosotros, que está siempre fijo a ayudarnos, a consolarnos, a fortalecernos. Y nosotros, yo entiendo que más seguido debiéramos orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude en cada decisión que vayamos a tomar, que nos fuera mejor. Agradecemos en esta ocasión, Diógenes, Colón, Joel, dedicar tiempo a analizar, a estudiar acerca de la persona del Espíritu Santo. Si tienes dudas, preguntas, inquietudes, deja tu pregunta en la caja de los comentarios. Hay un correo electrónico debajo que podrás enviar tu pregunta y con todo el amor del mundo se te harán contestadas. Dios te bendiga, Dios te ayude, el Espíritu Santo esté en tu vida, en tu casa y en tu familia. Amén. Y nos veremos en el próximo estudio. Hasta la próxima.